Tercera entrega de RD Opina, este segmento que conducen Yuri Enrique Rodríguez y Francisco Guillén Blandino, nuestros titulares en este segmento que ha iniciado en nuestra emisión estelar analizando el proyecto de ley para reformar la Constitución de la República, propuesto por el Ejecutivo ante el Congreso. Ya comenzaron a sesionar comenzó a sesionar la Comisión Bicameral, ha planteado ya los días en que va a abordar los diferentes temas que se han propuesto. Y el último que hemos escogido para concluir esta semana versa sobre el tema de la reelección presidencial en nuestro país y otras cosas en torno a el estatus del Estado, etcétera, etcétera. ¿Por qué ponerle candado a ese tema? Si lo dice bien claro, 2 periodos consecutivos y nunca más. Para abordar este tema han sido invitados esta noche 2 importantes abogados, pero sobre todo 2 importantes amigos de este noticiario. A mi derecha, don Eduardo Jorge Prats, gracias por acompañarnos, gracias. Y don Cristóbal Rodríguez, bienvenido. Gracias por acompañarnos, muy buenas noches. Gracias. La primera pregunta de la noche para Yuri Rodríguez. Bueno, quisiera preguntarles con mucho respeto a mis profesores, ¿verdad? ¿Es posible petrificar un articulado de la Constitución de la República que es susceptible de modificación futura? Arranque usted. Fíjate, la cláusula pétrea, en el caso dominicano, petrifica la fórmula de gobierno democrático, representativo, civil y republicano. Es una cláusula que ha permanecido inalterable prácticamente desde la historia, desde el comienzo de la historia constitucional republicana dominicana, y digamos que esta sería la primera vez que se incorpora un nuevo contenido a esta fórmula. En este caso sería el modelo de elección presidencial, que hasta cierto punto es un principio implícito en la cláusula republicana por la alternabilidad. Nosotros sostenemos que en caso de petrificarse este contenido, una vez petrificado, no se puede despetrificar. No se podría volver otra vez reformable. Pero sobre esto hay mucha discusión, mucha controversia, porque la cláusula pétrea no todos admiten su eficacia. Yo estoy dentro de lo que entiende que es una cláusula que tiene toda su eficacia y que lo que está ahí realmente no es susceptible de reforma. En su opinión, don Cristóbal. Sí, mira, yo creo que en el derecho constitucional las cláusulas de intangibilidad o las cláusulas pétreas, como les hemos estado denominando en la discusión pública en estos días, tienen una función esencialmente disuasoria de atacar cuestiones que son de mucha relevancia para la estabilidad, para la permanencia del sistema político. Las disposiciones alrededor de la forma de gobierno, que debe ser civil, democrático, republicano, representativo, fueron en su origen, digamos, el contenido casi universal de esas cláusulas pétreas. Sin embargo, eso fue evolucionando con el tiempo y en muchos países se fueron incorporando cuestiones menos pacíficas, más sujetas a controversia. Y en República Dominicana, y en esto quisiera hacer una acotación a lo que decía Eduardo, en el siglo XIX se incorporaron contenidos distintos al relativo a la cláusula republicana y democrática. Nosotros tuvimos una reforma constitucional que prohibió la reforma de la Constitución por 10 años, de manera expresa. Sí, la Constitución no se puede reformar hasta que no pasen los próximos 10 años. ¿Pero fue un artículo transitorio o...? No, un artículo del cuerpo de la Constitución. Del cuerpo de la Constitución. A finales de los 60 del siglo XIX se incorporó a la cláusula pétrea la idea de la alternancia en el ejercicio de la presidencia de la República. O sea, no se podía
modificar la idea de que debía haber alternancia periódica en el ejercicio de la República. Y en 1880 y 1881 se llevó a la cláusula pétrea la duración del mandato. Es decir, no podía versar una reforma constitucional sobre la duración del mandato, que entonces era 4 años. A partir de los primeros años, quizá la primera reforma importante, la segunda que hubo en el siglo XX, entonces se adopta la cláusula pétrea o de intangibilidad en los términos casi idénticos en que está concebida hoy. Creo que, aunque la historia dice que se petrifican y luego la misma historia y el mismo acontecer ha llevado a que se despetrifiquen, creo que su sentido es disuadir de tocar cuestiones que son claves para el sistema político y para el sistema institucional. Ok. El querido Francisco Guillén. Hablando justamente de cuestiones claves para la subsistencia de nuestra forma, de nuestra existencia de gobierno, de nuestro sistema político, ¿verdad? Como Estado, me honra estar aquí con ustedes para preguntarle. La única cláusula pétrea o de intangibilidad que hay en la Constitución es esta que dice que no se puede modificar esa forma de gobierno republicano, civil, representativo, que son consustanciales a su existencia. ¿Es la forma de elección o reelección presidencial también un elemento tan consustancial de nuestra existencia, de nuestra vida política como Estado, que debería estar incluida en una cláusula que impediría que futuras generaciones puedan tomar decisiones políticas sobre ese aspecto en puntual? La propuesta del presidente parte del supuesto de que la mayoría de las reformas constitucionales que se han hecho en la historia dominicana han tenido que ver con el mandato presidencial y con el modelo de elección y reelección presidencial. Esa es, digamos, la justificación teórica y la justificación política de la misma. Y si vemos, la Constitución dominicana ha sido reformada unas 39 veces, contando los golpes de Estado, las invasiones militares, los cambios revolucionarios, pero la Constitución del 66 apenas ha sido reformada en 2002, 2010, 2015, 1994, 2002, 2010 y 2015. Es una de las constituciones más estables en el mundo, porque la Constitución alemana se reformó unas 40 veces desde 1948 a 1987. Y la mexicana ha llevado 350 reformas, más 750 artículos modificados de 1914 a ahora. Ese es un gran mito. Pero lo cierto es que la Constitución siempre ha permanecido inalterable. Han sido pocos los cambios sustantivos. Hay constituciones como la de Moca de 1858, la reforma constitucional de 1908 que estableció la cláusula del debido proceso, la Constitución del 55, que es la primera que establece los derechos sociales, que a su vez son ampliados en la Constitución del 63. Son constituciones modélicas como lo es la de 2010. Entonces, digamos que esa justificación de que este ha sido el tema, eso tiene mucho sentido. Ahora, particularmente nosotros como ciudadanos entendemos que lo ideal sería establecer que para cambiar el modelo de elección presidencial se establezca un quórum agravado, o lo que es mejor todavía, que si se va a cambiar el modelo de elección, se someta a un referéndum para, como tú decías, Guillén, de que las nuevas generaciones puedan optar por otro modelo político, porque una constitución tiene que ser lo suficientemente rígida para que pueda dar estabilidad, pero no tan rígida que impida el cambio social. Y si bien es cierto de que es malo reformar la Constitución, el hecho de que la Constitución se reforme significa que el pueblo dominicano respeta mucho la Constitución, claro, porque prefiere modificarla que violarla groseramente, como pasa, por ejemplo, en países como Venezuela y Nicaragua. Pero digamos que la fórmula de petrificación lo que quiere es decir, esto no se va a cambiar. Y yo creo que es posible que puedan haber otros modelos. La ciencia política avanza, los países avanzan, y creo que lo mejor sería permitir la reforma, pero una reforma más agravada. Ya. Mira, su opinión. Mira, Francisco, bueno, y los demás miembros del panel.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Eduardo sobre la frecuencia de las reformas alrededor del tema, no solo de la reelección presidencial, sino de la prolongación del mandato. Eso es cierto, pero hay mucho más. Hay mucho más, y yo creo que más relevante, en la motivación de la propuesta del presidente. Y es una ponderación sobre cuáles han sido las consecuencias políticas e institucionales de esa práctica. La primera guerra civil que hubo en la República Dominicana, en 1857, la Revolución del Cibao, tiene entre sus causas las escaramuzas de un presidente por continuar en el ejercicio del poder a contrapelo de la prohibición constitucional. Desde entonces no hubo un golpe de Estado, un contragolpe de Estado, una guerra civil, una dictadura que no tuviera entre sus causas, y muchas veces como su causa principal y directa, las disputas alrededor de los intentos de adaptación de la Constitución a las apetencias de continuidad del presidente de turno. El episodio más emblemático por lo trágico y dilatado en el tiempo de esa experiencia fue el de Horacio Vázquez, que modificó la Constitución para durar 6 años cuando la Constitución le autorizaba para 4 en 1927, y no conforme con eso, en 1929 auspicia una nueva modificación con la intención de reelegirse a pesar de que tenía un impedimento constitucional para hacerlo. Ese hecho, y en eso hay un consenso absoluto en la historiografía nacional, fue la causa directa del golpe de Estado del 23 de febrero de 1930 y del ascenso de Trujillo al poder y la dictadura de más de 31 años que gobernó el país. Yo creo que esas son las razones de fondo que están detrás de la motivación del presidente de llevar el tema de el 2 periodos y nunca más a una situación de estabilidad que favorezca una mayor alternabilidad y una mayor circulación de las élites políticas. Ahorita se hablaba sobre el mecanismo para llegar a esto. Yo también tengo mis opiniones en torno al futuro y a las sociedades y lo que hipotecamos desde hoy de cara al futuro, porque quizás dentro de 50, 60 años la sociedad entonces prefiera, en vez de un gobierno de 4 años, uno de 6, como tiene México, por ejemplo, porque la situación económica ya permite otra cosa y quizás cambiarlo, petrificando ahora ese tema, pudiera ser complicado. Pero bueno, ya quedará para las futuras generaciones y esta generación cargará con esa cruz. Pero el proceso para hacerlo, le he escuchado hablar a ambos sobre un referéndum para validar o legitimar esto, porque pudiera estar tocando temas esenciales, ¿no?, de la vida en sociedad. ¿Usted cree que es obligatorio el referéndum para validar esta propuesta que se está sometiendo? ¿Usted cree lo contrario? La opinión. Para mí es claro que la cláusula pétrea, que está en el título de la reforma constitucional, al declarar irreformable lo que actualmente es reformable, está alterando el procedimiento de reforma constitucional, y la Constitución es clara entre las materias que son objeto de reforma y que necesitan un referéndum a posteriori para validarlo, está precisamente la modificación de las reglas de reforma constitucional. Otros autores, o parte de la doctrina, en el mismo caso de Cristóbal, entienden que es una cuestión sustantiva y que no es una cuestión procedimental. Pero la gran mayoría de la doctrina comparada, cuando habla de la cláusula pétrea, a propósito de la reforma constitucional, la entiende como una parte del procedimiento. Pero además hay un elemento fundamental, una cosa que ha suscitado tal controversia y tal interés, es congelar, petrificar, volver intangible el modelo de elección presidencial y de solamente 2 mandatos y nunca más. Creo que debe legitimarse, no desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político,
debería legitimarse con un referéndum, que además con la supermayoría política y legislativa que tiene el presidente Abinader, ese 30% del cuerpo electoral, que es el mínimo que exige la Constitución, puede ser lograda la mitad más uno de los votos de ese 30%, si eso es lo que participa, porque podría ser que esto pueda llevar a una gran participación, porque se trata de, digamos, de que el presidente Abinader quiere dejar su impronta en el ordenamiento constitucional, quiere consagrar esa gran conquista de que este elemento que ha traído tantos problemas en la historia dominicana sea zanjado de manera definitiva. Y una decisión de petrificación, de alterar la cláusula de intangibilidad, a mi modo de ver, al margen de que jurídicamente es mandatorio, políticamente es conveniente y es razonable y además fomenta la participación ciudadana. Nosotros tenemos un gran déficit de participación. Hay un proyecto magnífico que podría aprobarse en 8 días, donde se establecen todos los mecanismos de participación ciudadana. Y además, esto hace que, aparte de la iniciativa ejecutiva, hay una participación popular. Yo creo que para mí eso es muy importante, al margen del cuestionamiento jurídico, porque ¿qué pasa? Esto se ha vendido como el candado, se ha vendido como el blindaje, pero un tribunal podría perfectamente determinar que se puede ir a un cambio del modelo de elección presidencial de 3 mandatos y uno intermedio o cualquier fuera la fórmula, porque no se cumplió con un requisito para que la reforma fuera válida. Y fíjense aquí lo siguiente, porque muchos juristas... Que le interrumpa. Si no va a referéndum, un tribunal puede cuestionar lo que se decidió y echarlo para atrás. Sí, hay juristas que dicen la jurisprudencia dominicana, y es cierto, de la Suprema Corte y del Tribunal Constitucional han establecido que la Constitución no puede ser inconstitucional. Yo estoy en desacuerdo, pero yo no soy el Tribunal Constitucional. Ese es el criterio prevaleciente. Pero es que aquí no estamos en presencia de una inconstitucionalidad de la Constitución. Aquí estamos en presencia de que no se ha reunido una condición de eficacia. Imagínate una ley que aprueba el Congreso y no es promulgada o no es publicada. No es que la ley es ilegal, es que sencillamente la ley no ha entrado en vigor. Y eso lo constata desde un juez de paz hasta el Tribunal Constitucional. Y es sencillamente, no es que hay que impugnar la Constitución, es que sencillamente se reforma la Constitución otra vez, se establece otro modelo de elección presidencial, se origina una controversia ante el Tribunal Superior Electoral o donde fuese, y ese tribunal puede decir, miren señores, realmente esa cláusula no entró en vigor, no se hizo referéndum. Entonces, eso sume en una incertidumbre, porque lo que el presidente Abinader quiere lograr es precisamente dar estabilidad a una fórmula que se entiende que ya condensa lo mejor, que en el modelo presidencial norteamericano son 2 periodos y nunca más, y de ahí es que nosotros nos hemos inspirado para el régimen presidencial que tenemos. Qué bien. Su opinión, doctor. Sí, mira, si tú me preguntas a mí qué es lo ideal, yo te diría que la reforma alrededor del tema de la reelección presidencial sea seguida de un referendo aprobatorio. Sin embargo, si tú me preguntas a mí, la Constitución vigente obliga a un referendo aprobatorio por el hecho de que se petrifique el contenido del artículo 124. Yo creo que no, por varias razones. La primera, más evidente, es la Constitución se va a reformar a través del procedimiento que taxativa y explícitamente ella dice que se debe seguir. Cualquier constitución posterior se va a reformar a través del procedimiento que taxativamente la Constitución dice. Por tanto, yo no veo cómo es que se puede justificar la necesidad de un referendo en base a la afectación de un procedimiento que se va a observar y que se va a quedar igual. Eso es lo primero. Lo segundo es la petrificación del artículo 124. Lo que hace es que establece un impedimento de reforma, además del sistema de gobierno de la cláusula de elección o de reelección presidencial.
Eso activa una cosa. En la teoría, en la dogmática de la reforma constitucional, hay tres grandes categorías jurídicas que entran en acción. Una que es la de un ámbito de competencias, es decir, quiénes son los actores que tienen facultad de iniciativa para llevar a cabo una reforma constitucional y quiénes para decidir sobre su contenido. Una que tiene que ver con los procedimientos y una que tiene que ver con los contenidos materiales que se van a vehiculizar a través de esos procedimientos activados por las entidades con competencia. Dicho esto, cuando la Constitución dice, o cuando la Constitución si lo llega a decir, dijera, la regla de elección y de reelección presidencial no podrá ser modificada, de lo que está hablando es de que hay una competencia que queda prohibida, una competencia que no puede ser ejercida. Y una cosa es restringir un ámbito de competencia a una autoridad que normalmente la tiene, y otra muy distinta es asimilar eso con una cuestión de procedimiento. Son cosas nítidamente diferenciadas en el derecho. Por tanto, yo creo que no es necesario hacer un referendo para petrificar el contenido del artículo 124. Ya. Bueno, ahí están las opiniones. Volveremos con otros temas. Nos vamos a una pausa. Regresaremos en nuestra hora cero. Invitaré a mis queridos hoy invitados de lujo, valga la redundancia, a algún cafecito o algo para pasar un poquito la noche. Para poner el sabor. Es justo y necesario. Justo y necesario. Y volveremos para seguir abordando este tema ya en el último momento de la reforma a la Constitución. Por ejemplo, si se reforma en este aspecto, se estaría, por ejemplo, dándole nueva vida a Danilo Medina o a Hipólito Mejía para que vuelvan a presentar y hacer carrera política. ¿Sería así? Abordamos ese y otros detalles de la reforma a la Constitución en este aspecto en nuestra próxima entrega en la hora cero de Telenoticias. RD Opina. No le cambie, ya volvemos.